Bueno, seguimos festejando las fiestas en la casa del Señor. La tierra es donde estamos habitando. Dios plantó, es una plantación aquí en la tierra. Nosotros somos plantados por Dios. Nosotros somos una siembra de Dios que hizo aquí. En nuestra vida, en nuestro corazón, hay cosas que Dios ha sembrado. Pero en toda buena obra que Dios hace, el enemigo se mete para destruir, para dañar. No es que Dios ha hecho una mala creación, no. Dios ha hecho una buena creación, porque Él es perfecto. El imperfecto es Satanás, que Dios lo reprenda en su palabra. Él es el imperfecto, porque Él ha venido a ocasionar daño a tantos para que el pueblo de Dios se confunda, para que la humanidad se pierda. Y el Señor, nuestro amado y Señor Jesús, en una de sus parábolas, Él da una reseña sobre una viña. Y nosotros somos parte de la viña de Dios. Somos la viña, somos el fruto de la palabra de Dios. Porque cuando dijo el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿qué hizo? Él dio la palabra, Él nos sembró en cual nosotros nacimos. Pero en esa viña, Él dejó para que nos multiplicáramos. Pero en ese tiempo, cuando el enemigo comenzó a querer, a dañar toda la creación de Dios, nuestro amado y buen Padre mandó a los profetas, mandó ministros, profetas, a proclamar el nombre de Dios para que la humanidad no se pierda. Eso es lo que hizo el Señor. Pero más nunca le hicimos caso. Cuando Jehová mandó el diluvio, antes de mandar el diluvio, mandó a Noé a predicar la palabra de Dios, a predicar un mensaje, no una evangelización para que el pueblo llegue, no, es un mensaje para que el pueblo se reconcilie con Dios. Era para reconciliación, porque ya estaba mismo evangelizando y al mismo tiempo llamando pecado al pecado, porque en ese tiempo la humanidad se había perdido, en cual nuestro Creador sintió dolor en su corazón, se arrepintió de haber creado al hombre, en cual ¿qué hizo? Mandó a Noé, que cuando construyó 120 años la arca, a predicar el mensaje, y el pueblo no hizo caso. No hizo caso. Desobedeció. Cuando el Señor mandó, cuando el pueblo de Israel fue en cautiverio y comenzó a vivir en esclavitud, y mandó a un hombre, a un libertador, a Moisés, a hablarle al pueblo de Dios, que lo iba a sacar de aquella esclavitud para llevarlo a una tierra prometida. ¿Qué estaba hablando? Predicando el mensaje, predicando una palabra de fortalecimiento y de esperanza, para que el pueblo de Israel deje los malos hábitos, deje las tradiciones que había adoptado en Israel y se vuelva a Dios, en cual la generación que salió del pueblo de Egipto no pudo entrar a la tierra prometida, porque aún tenía raíces que no eran agradables a Dios.
Pero muchas veces Moisés fue rechazado. Pero con la palabra de Dios, cuando Dios promete, cumple, en cual hizo y cumplió. Ahí cuando el pueblo de Israel comenzó a perderse, a adorar dioses paganos, ¿qué hacía? Mandaba a los profetas. ¿Y los profetas qué eran? Enviados por Dios para predicar un mensaje de exhortación, restauración, salvación y reconciliación con Dios. En cual, ¿qué hacían? Lo apedreaban. ¿Qué era? Dios mandaba a sus siervos a la viña a ver su fruto. Pero más, el enemigo que tenía, estaba queriéndose apoderar de la viña, a los hijos de Dios le había ensordecido para que no escucharan el mensaje de Dios, en cual los profetas que eran perseguidos, eran apedreados, ejecutados. Y todos eran ¿qué? Mensajeros de Dios. Eran los siervos de Dios que iban a dar la palabra de salvación. Pero el pueblo no escuchó, el cual hubo un tiempo, si mal no me equivoco, 400 años que el Señor hizo silencio por la desobediencia del pueblo, en cual ya estaba proclamado, ya estaba escrito que iba a venir el Cordero de Dios, que venía el Salvador, que venía el Restaurador. Era que el dueño de la viña iba a mandar a su hijo, a su amado hijo, a la viña. Y él dice en su palabra que solamente al escuchar, hacemos una introducción, al escuchar, a ver que venía el hijo del dueño, iban a respetarlo. Pero más, ¿qué hicieron? No lo respetaron. En cual le quitaron la vida. ¿De quién está hablando? Del Salvador. En estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos que la iglesia está viviendo, estamos viviendo el tiempo de Noé, estamos viviendo el tiempo de Moisés, estamos viviendo en el tiempo de los profetas, estamos viviendo en el tiempo de Jesús, que no le estamos obedeciendo ni queriendo escuchar el mensaje de salvación de la palabra de Dios. Porque el enemigo está entreteniendo al pueblo de Dios para que el mensaje no llegue. ¿Qué va a suceder? Que cuando venga el Hijo del Hombre por segunda vez, va a tomar dominio de la viña. Y hay, ¿qué irá a suceder? Por eso Dios ha levantado ministros, verdaderos predicadores de la palabra de Dios, y que están predicando el mensaje como tiene que ser. Pero también se están levantando predicadores que están entreteniendo al pueblo de Dios y no le están predicando el mensaje de salvación, de restauración, de exhortación, ni de reconciliación con Dios. Eso es lo que está sucediendo, no solamente aquí, sino a nivel mundial. Porque este pueblo no quiere escuchar un mensaje que le está llamando al pecado, pecado. Este pueblo no quiere escuchar un mensaje que Dios le está exhortando lo malo que está haciendo. Solamente este pueblo quiere escuchar que aunque esté malo, aunque esté en pecado, decirle: está bien, avanza, que Cristo te ama, y sigue perseverando. Pero no quiere escuchar que le está diciendo: tú estás en pecado, tú estás desobedeciendo, tú estás en esto, tú estás haciendo estas cosas que es desagradable a Dios, vuélvete al Señor.
porque no quiere escuchar. Pero ya viene el dueño de la viña, ya viene el dueño de casa. Nosotros somos los arrendatarios, pero somos más los administradores. Por eso el Señor nos habla en tiempo y fuera de tiempo. Iglesia de Dios, pueblo de Dios, abramos los ojos y entendamos el mensaje. La tierra se está moviendo. Seguirá habiendo temblores. Ayer dice mi esposa que hubo un temblor aquí. Yo no lo sentí. Es que la tierra se va a volver a sacudir en el Ecuador. Y no va a ser la sacudida que hubo el 16 de abril hace años del 2016. Va a haber que se va a sacudir el doble. Que no va a haber solamente en un solo lugar destrucciones, sino que va a haber en todos lugares, en todas las provincias, en todos los cantones, va a haber destrucciones. ¿Por qué? Porque el pecado se ha multiplicado alrededor, en cual el Señor va a sacudir como a trigo. Y ahí se va a ver y se va a decir: ay Señor, ¿por qué lo hiciste? Si el hombre, la humanidad, nosotros somos los culpables de las cosas que estamos pasando, porque como Dios nos dio el libre albedrío, hemos decidido alejarnos de Dios y no obedecer la palabra de Dios. Aún estando adentro de la congregación, adentro de la casa de Dios, hay desobediencia, hay desuniones. Porque cada congregación, cada ministerio que dice que ministerio, se están jalando solamente para ellos, como dicen, para agua para su propio molino. Y se están olvidando de alrededor de los hermanos, se están olvidando del pueblo verdaderamente que necesita la palabra de salvación, restauración, reconciliación y exhortación. Solamente hay palabras de consolación y nada más. Dios nos habla en tiempo y fuera de tiempo. Cuando el mar ya no bote sus peces y no tengamos que alimentarnos de la tierra, porque la tierra no va a dar su fruto, el mar no va a dar sus peces, ¿qué vamos a decir? Todo va a acontecer. ¿Cuál es la única manera de estar preparados? De volvernos a Dios, de buscar a Dios, darle tiempo a Dios, y muchas veces no lo estamos haciendo. No lo digo no le estamos haciendo. Aquí no estamos incluyendo tanto evangélicos, cristianos y personas naturales, como nosotros le tenemos llamar, como le decimos la gente del mundo. Pero la palabra de Dios dice personas naturales. Por eso Dios nos va a hablar esta noche, y no habla siempre, sino que nosotros lo que no queremos es escuchar el mensaje de Dios. Vamos al libro de San Lucas, capítulo 20, versículo 9 al 18. Todo lo que tengamos listo con amén, nos ponemos sobre nuestros pies para dar lectura a la poderosa y bendita palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a la comunión de su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios: comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo, y a su tiempo envió a su siervo
a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, más a ellos, a este también golpearon, y afrentando le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas a ellos también, a este echaron fuera herido. Entonces el Señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo: este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea vuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues le harán el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otro. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él mirando le dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Todo el que cayere sobre ella, por aquellas piedras, serán quebrantados, mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Pongamos atención en el 18, dice: todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas quien ella cayere, le desmenuzará. Amado y buen Dios Padre Celestial, es tu palabra, Señor. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que unja mis labios, mi boca, mi garganta. Aparta de mí, Señor, el hombre, el orgulloso, el prepotente, y posesiona sobre mí, Señor, el Espíritu Santo, Señor. Unge mis labios, Señor, mi boca con carbón encendido, Padre Celestial. Que cada palabra que salga de mi boca sea la tuya y más no la mía. Que sea palabra de edificación, restauración, Señor, y exhortación, Padre Celestial. Y te pido que esta palabra llegue, Señor, a todos mis hermanos que por medio de este mensaje, amado Dios eterno, se rompan cadenas, ataduras y ligamentos en el nombre de Jesús, Señor. Y si hay algún hermano apartado de tu camino, que por medio de este mensaje, que vuelva, Señor, a tu camino. Y todos hermanos que quieran conocerte y aceptarte, que te acepten, Señor. Porque ya estamos en los tiempos finales, en los últimos tiempos, Señor, donde se está predicando tu mensaje, Padre Celestial. Que esta palabra llegue hasta el último rincón de este mundo, como está escrito en tu palabra, donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre. Tú has prometido estar. Aquí no hay ni 2 ni 3, no hay pueblo, hay naciones delante de ti escuchando tu palabra, tu mensaje. Unge las redes sociales, Señor, porque también están siendo instrumentos para que tu palabra sea predicada, Señor, que llegue hasta el último rincón de este mundo. Unge la voz de parlante, que llegue, Señor, y suene y retumbe, Señor, en cada lugar, en cada rincón, Señor. Te damos gracias, Señor. Aparta todo espíritu de sueño, de esperanza y contratienda, todo espíritu de enfriamiento espiritual, sea atado y reprendido, llevado a prisiones de oscuridad en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Tomemos asiento y meditemos las palabras de Dios. Aquí nos habla sobre, dice, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña alrededor, una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Declaremos la viña, que es la tierra. Nosotros somos el fruto. El Señor nos plantó aquí en la tierra, nos plantó en un lugar con el único propósito de que seamos fruto de su palabra. ¿Seamos fruto de qué?
de la enseñanza que Él nos dio y nos da. Pero ¿a quién se la ha dado? El arrendado. Nosotros somos los arrendatarios también de la viña. ¿Por qué? Como somos ministros de las palabras de Dios, nosotros estamos para predicar el mensaje, para que esta palabra llegue. En el tiempo en el tiempo de los profetas, cuando el pueblo de Israel fue rescatado, cuando el pueblo de Israel fue libertado, cuando ya llegaron a la tierra prometida, cuando ya llegaron y estaba el pueblo ahí, en un solo, en ese tiempo ellos vivían enseñando la palabra, enseñando el mensaje de Dios. Pero ¿qué comenzó? El pueblo a desviarse nuevamente, porque aún tenían raíces paganas, porque ellos habían adoptado ¿qué? Tradiciones de afuera. Más que ellos no querían escuchar cuando Dios hablaba. ¿Qué levantó Él? Levantó a profetas. Él levantó a los profetas a predicar el mensaje. Cuando había un rey que estaba en desobediencia, ¿qué iba? A hablarle, a amonestarlo. Él era el arrendatario del pueblo, de la tierra del pueblo de Israel. ¿En qué hacía? ¿A qué hacían aquellos reyes? Perseguían a los profetas. No era para felicitarlo, no era para darle de comer, no, era para ejecutarlo, para pegarle. ¿Qué pasó cuando el profeta Elías se le presentó al rey Acab? Él no le fue a decir palabra bonita, él fue a exhortarlo. ¿Pero qué comenzó? Una persecución hacia él, una persecución hacia el siervo de Dios, al profeta de Dios, porque no quería escuchar. Cuando levantaba a muchos profetas, cuando levantó a Jonás, también sucedieron cosas. Cuando levantó a otro profeta, a Jeremías, ¿cuántas veces Jeremías pasó encarcelado? ¿Cuántas veces pasó persecución por predicar solamente el mensaje? En estos tiempos que estamos viviendo, ¿cuántos verdaderos ministros están siendo perseguidos por predicar el mensaje de la verdad? Por predicar un mensaje que verdaderamente está escrito en su sagrado libro que el Espíritu Santo le está dando. Que muchas personas no quieren escuchar, muchas personas no quieren entender. Pero en ese tiempo también había un mensaje que iba a venir un hombre, que iba a venir un Salvador. ¿Qué decían? ¿Qué quiere decir en esto? Que aquellos siervos, aquellos profetas estaban dando a saber que iba a venir el Hijo de Dios. Como nadie le hizo caso a los ministros, a nadie le hizo caso a aquellos hombres, y todo eso nuestro Creador veía cómo sus siervos eran perseguidos, eran ejecutados, eran aserrados, eran lapidados, eran cortadas la cabeza, muchas cosas, mi hermano. Y aún el pueblo estaba rebelde. En estos tiempos el pueblo está rebelde porque no quiere escuchar un mensaje. Usted póngase a preguntar si alguien quiere aceptar a Cristo. Primeramente te dice no. Lo típico,
las excusas. ¿Por qué te digo? Porque yo fui parte de ese tiempo, que cuando me hablaban y me decían que aceptara o que me reconciliara con el Señor, yo ponía muchas excusas. Y eso se está pasando en este tiempo. Porque la viña la tiene unos malos administradores, que esta palabra de Dios no se está dando ni predicando para que haya su buen fruto. ¿Y qué va a suceder? ¿Y qué está sucediendo, mi hermano? El corazón del hombre se ha enfriado. Tanta maldad que está viviendo y estamos viendo a nivel mundial. Créalo que estoy en la presencia de Dios, porque estoy en su casa y la presencia de Dios siempre me acompaña. Aunque no soy perfecto, pero yo sé que Dios me acompaña. Nunca pensé, ni en sueño, escuchar tanta violencia que se está viendo. Pero el hombre le está echando la culpa al hombre. El hombre está buscando culpables. Sí somos culpables de tantas cosas que está viviendo, porque nos hemos alejado de Dios. Muchas personas se han alejado definitivamente de Dios, que en cual su corazón se ha endurecido, sus ojos, sus vistas espirituales, sus sentimientos de ser humano han muerto por no escuchar un mensaje. Por eso dice la palabra de Dios, un hombre dice, y a su tiempo envió siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo más a ellos, a este también le golpearon y enfrentando le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas a ellos también, a este le echaron fuera y herido. Entonces el Señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Aquí, como yo le decía antes, la palabra de Dios fue escrita y la Biblia es cristocéntrica. Desde el comienzo hasta el final habla de Cristo, de la venida de Cristo, que Él iba a venir a salvar a su pueblo. ¿Qué quiere decir? Todos estaban preparados, pero más ellos esperaban a otro Cristo. Ellos esperaban a otro Salvador, pero no esperaban al Hijo de Dios que ya había llegado. No querían creer que el que estaba caminando entre ellos, el que le predicaba, el que le hablaba, ese era el Hijo de Dios. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron los sacerdotes? De acusarlo, de criticarlo, porque para ellos Él no era el Cristo, para ellos Él no era el Mesías, para ellos no era el Salvador, porque en su mente tal vez ellos decían que iba a venir, como decían que era del linaje de David, como David primeramente fue un pastor de ovejas, fue un soldado de guerra que ganaba, y fue el rey. Ellos pensaron que iba a venir un David prácticamente,
un luchador que iba a venir con espada, que iba a venir con caballo, que iba a sacar a los romanos, que iba a hacer cosas para libertar el pueblo. Pero ellos pensaban una libertad carnal, pero no pensaban la libertad espiritual, que a lo que venía el hijo del dueño de la viña. Como lo vieron a un hombre que sí vino, si era prácticamente, carnalmente, era del linaje de David, porque José era descendencia de David, pero como vieron que José era un carpintero, y ya lo conocían Jesús, el hijo del carpintero, como cualquier cosa. Porque el hombre tiene solamente la vista para lo superficial. ¿Qué le quiero decir? No estoy en contra de los salmistas, que son de renombre. No, porque son unos siervos de Dios que Dios los utiliza. No estoy en contra de los predicadores reconocidos, porque Dios utilizan a esos hombres para que su palabra llegue, porque si ellos son reconocidos a nivel nacional y mundial por la gracia de Dios. Yo no estoy en contra de ninguno de ellos, pero sí estoy en contra de que el pueblo sea idólatra de ellos. Porque solamente cuando ellos escuchan que tal salmista va a llegar, la congregación se llena, el pueblo alaba. Como estaba exhortando a mi familia en Nantes, ¿qué le decía yo? Después que terminamos de cantar, porque el que está dirigiendo soy yo mismo. No sé cantar, no tengo una voz de un cantante, porque ese no es mi don, pero yo hago la forma de alabar a Dios. Porque no tengo a quien cante, porque mis hijos están en disciplina, están sentados. No porque sean mis hijos, los voy a tener solamente en el piano y van a estar en el piano aunque estén desobedientes, aunque estén malcriados, aunque estén con enamorado, los voy a dejar que estén aquí. No. Antes, con más razón, ellos tienen que ser lo primero de ¿qué? De ser exhortados y sentarse. No lo hablo para vanagloria, estoy hablando como un testimonio. Y yo le decía en antes, tienen que aprender a alabarlo a Dios, así sea que estemos solos, con gana, en espíritu y en verdad. No tenemos que esperar que nos inviten a una congregación y comenzar a brincar como rana, o que venga un salmista a comenzar, porque se llama hipocresía. El cristiano que no alaba a Dios como tiene que ser en su propia congregación y lo va a alabar, a brincar, a saltar en otra congregación, se llama hipócrita. Y los hipócritas no heredarán el reino de los cielos ni tendrán la salvación. ¿Por qué? Porque están teniendo un espíritu de vanagloria. Y eso tienen que sacarse ellos mismos. Le estaba hablando a mis hijos. Le estaba hablando a mi esposa. No lo vieron porque no transmito en ese momento de adoración, pero le estoy diciendo la verdad. Amén. Y eso es lo que esperaban aquellos, pero como vieron hombres sencillos, no le tomaron en cuenta. Pero estaban con el verdadero Salvador, con el que le escuchaban que Jesús había libertado a un endemoniado. Escuchaban que Jesús hacía caminar a un cojo. Escuchaban que Jesús hacía ver a un ciego. Escuchaban que Jesús hacía hablar a un mudo. Que escuchaban que Jesús
sanó a un hidrópico. Pero más no querían entender que el hijo del dueño de la viña ya estaba entre ellos. ¿Qué estamos en estos tiempos viviendo los mismos tiempos de hace 2000 años atrás? El hombre está esperando a Cristo, sí, pero de una forma diferente a lo que está escrito en las palabras de Dios. Ella no va a venir como vino ahorita, como vino hace 2000 años atrás. Ella vino ¿a qué? A ver a su pueblo y a poner orden. ¿Cuál es el orden? El que escuchó y entendió y no obedeció, ya sabe la consecuencia. Porque ya está explicado, ya está predicado, está enseñada la palabra de Dios. Por eso es que cuando Él vino, Él dijo, no vengo ni a abolir la palabra, ni a los profetas, no vino a nada, sino que vino a dar testimonio y dar cumplimiento y a enseñar el verdadero mensaje. Él vino a enseñar. Él vino. El hijo del dueño de la viña estaba ahí. Es como en estos tiempos. Aunque no creamos, tenemos un mayordomo, que el Espíritu Santo está así alrededor de nosotros. Pero más no queremos obedecer al mayordomo de mayordomo, que es el Espíritu Santo. No lo queremos obedecer. Y por eso vamos a rendir cuenta. Y aquí hablas claramente que comenzaron aquí nos va a entender que comenzaron a maquinar cómo apoderarse de la viña. Dice, mas los labradores al verle discutían entre sí, diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues le hará el Señor de la viña? Mismo Jesús hablaba en parábola lo que le iba a suceder a él, lo que iba a pasar. Porque la parábola es una forma de enseñanza del mensaje de la palabra de Dios. Iban a reunirse. ¿Qué hicieron los sumos sacerdotes? ¿Qué hicieron todos ellos? Se reunieron una noche. ¿Para qué? Para ver cómo iban a capturar a Jesús. Para ver cómo lo iban a ejecutar. Cuando hubo la última cena, cuando Jesús cenó por última vez con sus discípulos, que Judas Iscariote fue quien lo entregó a él. Fue en esa misma noche que se reunieron todos ellos, en cual llegó aquel hombre a venderlo al hijo del dueño de la viña, a entregarlo prácticamente. ¿Qué hicieron? Lo capturaron. Pero no era sorpresa, porque ya ha estado escrito, y incluso Jesús mismo lo hablaba, decía lo que a él le iba a suceder. Porque los sumos sacerdotes pensaron que ya eliminando a Jesús, ellos iban a tener el control total del todo el pueblo de Israel. Porque ellos, capturándolo a Jesús, matándolo a Jesús, ellos pensaban que el pueblo iba a estar con ellos y le iban a obedecer, porque supuestamente Jesús era un embustero, un mentiroso. En este tiempo, el que te está predicando un mensaje, el que te está hablando un mensaje de verdad, que es guiado por Dios, como lo están declarando como legalista, mentiroso, engañoso, muchas cosas le están poniendo. Pero viene un sinvergüenza, un predicador así, que solamente te va a hablar de prosperidad, de economía.
A ese lo alaban, lo idolatran, lo glorifican, le dan muchas cosas, le dan el privilegio. Muchas personas que son llamados profetas, dicen que son profetas, son idolatrados. Y si nos ponemos a examinar la escritura, no hay un profeta que haya sido idolatrado por el pueblo. Más ellos eran temidos y odiados. Temidos por uno y odiados por otro. En este tiempo los profetas, ¿qué le dan a los que dicen que son profetas? Los mejores banquetes, los mejores puestos. Porque ellos separan. Al fornicario le dice, estás bien. Al ladrón le dice, estás bien. Pero nunca le va a decir en qué está equivocado. Y todo eso ya ha estado escrito. Porque se levantarán hombres amadores de sí mismos, falsos profetas. Si nos pusiéramos y nos guiáramos por la palabra de Dios, esto ya no nos cogiera de sorpresa. Porque todas las cosas que estamos viendo, está pasando, está escrito en las palabras de Dios. Desde el Antiguo Testamento hasta el último capítulo del Nuevo Testamento. Mas no queremos obedecer, mas no queremos escuchar. Cuando a Jesús lo capturaron, ¿a dónde lo mataron? Afuera de la ciudad. Allá fue ejecutado Jesús. Mas todos pensaron que ya todo estaba hecho. Hermano, ellos no se dieron cuenta que recién se iba a construir lo que se está preparando para estos tiempos. Porque de la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús, hubo con más fuerza la palabra de Dios, en cual ahora la conocemos nosotros. Porque muchas personas sí llegaron a entender el mensaje de Dios. Eligió a 12 discípulos, que por medio de los 12 ellos fueron a predicar, donde ellos dieron su vida. Pero más ellos nunca se glorificaron por medio de la palabra de Dios, porque muchas personas pensaron que eran dioses, más ellos decían no. Más muchas personas querían idolatrarlo, ellos no aceptaron porque ellos sabían y daban a entender que el único que teníamos que adorarlo y alabarlo era Jesús de Nazaret, quien dio la vida por nosotros, y glorificar el nombre del Santo Rey de Jehová de los ejércitos, el buen Padre Celestial. En estos tiempos, ¿qué tenemos que hacer? Alabar y glorificar el nombre de Dios, para que nosotros podamos estar en paz con Dios, para que nos podamos reconciliar. Porque cuando venga el dueño de la viña a ver su viña, a ver el fruto, y el pueblo que no está en el fruto de Dios, ¿a dónde va a estar? ¿A dónde va a ir? Por eso, mis hermanos, los invito a escuchar el mensaje, los invito a escuchar la palabra de Dios, para que este mensaje no llegue a un lugar, sino que sea compartido en lugares, en rincones del mundo. Cuando predicamos la palabra de Dios, no estamos perdiendo el tiempo. Estamos ganando tiempo, porque estamos hablando el mensaje verdadero de la palabra de Dios. Yo soy un hombre no perfecto, imperfecto, porque cometo errores. Si digo que soy perfecto, yo fuera como Jesús, santo, sin mancha y sin arruga. Pero yo cometo errores, porque aún viviendo en esta carne,
Tengo que luchar por muchas cosas para no caer. Una de las luchas contra la carne de uno mismo es la lucha más dura y más difícil, pero no imposible delante de Dios. Sino que tenemos que siempre hablar un mensaje verdadero. Yo no soy evangelista. No me puedo robar un ministerio que no es mío. No soy evangelista. Pero yo sí me siento que soy un predicador de la palabra de Dios. Por eso mi forma de predicar es muy diferente a un evangelista. Es muy diferente. Si Dios me utiliza de esta forma, le doy gracias a Dios. Pero lo que siempre le he pedido a Dios, que cuando me permita predicar su palabra, sea conforme a lo que está escrito en su libro y conforme al Espíritu Santo me guíe. Por eso, mis hermanos, meditemos en el mensaje. Meditemos este mensaje de la viña. Y pidámosles al Señor que nos perdone y que la misericordia se extienda cada día más en nuestra vida para seguir avanzando. Que todas estas cosas que estamos viendo y escuchando se va a terminar. Pero si nosotros nos reconciliamos con Dios, toda la humanidad, todo el pueblo, si nos reconciliáramos con Dios, toda esta situación se terminará. Porque aquí no tenemos lucha contra carne ni contra sangre. Aquí tenemos lucha contra principados, contra huestes, potestades. ¿Y esto con qué se combate? Con ayuno, oración y buscando la palabra de Dios. O sea, ¿qué quiero decir? Reconciliarnos con Dios. Unirnos. Claro que ahorita en estos tiempos hay congregaciones con un ministerio, con otro ministerio, como se le llama, con un rótulo. Es una identificación. Pero metámonos algo en la cabeza, que nosotros estamos adorando y alabando a un solo Dios y vamos por el mismo camino, que en cual no tenemos que tener secciones, no tenemos que tener rencilla contra un hermano que se está levantando o que ya tiene su congregación. No, tenemos que unirnos como un solo pueblo, porque el Señor escucha la oración del pueblo, no de un solo hombre, de un pueblo que le teme, para que esa obra, ese milagro suceda a donde le estamos pidiendo. Por eso, mis hermanos, los invito a seguir escuchando y meditando la palabra de Dios. Pongámonos sobre nuestros pies para orar por la palabra, para hacer despedido. Amado y Dios y buen Padre Celestial, es tu palabra que se ha dado en este momento, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú nos estás hablando y nos hablas en tiempo y fuera de tiempo, amado Dios y poderoso, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que esta palabra, que este mensaje que tú nos has dado, Señor, que haya sido atesorado como el mejor tesoro, como el mejor oro, como la mejor perla, Señor, en nuestra vida. Que se haya roto cadenas, ataduras y ligamentos que el enemigo haya querido poner en nuestra vida, Señor. Porque es tu mensaje, es tu palabra que se ha dado, Señor, donde tú nos hablas en tiempo y fuera de tiempo, Padre Celestial. Te doy gracias, Señor, por todo lo que tú haces y sigues haciendo, Señor, en mi vida, en la vida de cada uno de mis hermanos. Y si hay algún hermano, Señor, en esta congregación, si hay algún hermano, alguna persona que por medio de las redes sociales, por medio de la voz de este parlante, te está pidiendo algo, Señor, escucha lo que te estamos pidiendo, Señor. Y haz tu voluntad en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Porque muchas veces no sabemos las cosas que nos suceden, pero sí sabemos el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor.
Señor, te pido, Padre Celestial, bendice a este pueblo que está delante de ti, Señor, bendícelo, Señor. Cúbrelo con el poder del manto de tu preciosa sangre, Señor. Rompe cadenas, ataduras y ligamentos, Señor. Porque somos libres para alabarte y glorificar tu nombre, Señor. Tú eres el Santo, el Rey de Israel. Tu venida está cerca, Padre Celestial. ¿Y qué cuenta vamos a rendir delante de ti cuando estemos delante de tu presencia? Pero yo sé que por medio de tu palabra y tu mensaje nos vamos a reconciliar contigo, Señor. Y vamos a alabarte y glorificar y exaltar tu nombre, Señor. Bendice a cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Vamos a salir de tu casa, pero no de tu presencia. Porque el ángel de Jehová acampa, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor. Te pido por la vida, Señor, de mi hermana, Señor, Arely Monterroso, junto a sus esposos, sus hijos, Señor. Yo sé que estas pruebas que ellos están pasando, que ya van a terminar. Porque lo que tú haces, Señor, en la vida de cada uno de nosotros es una preparación, Padre, para seguir batallando y luchando, Señor. Te pido por la vida y la salud, Señor, de José Mirabal, junto a su esposa, a su hija, Señor. Cúbrelo, Señor, con el poder de tu preciosa sangre. Cuida, resguarda su entrada y su salida, Señor. Te pido por mi familia, por mi esposa, por mis hijos. Te pido por mis padres, por mis hermanos, Señor. Te pido por la familia de mi esposa. Te pido por la familia, Señor, por las hermanas de mi esposa, Señor. Te pido por cada uno de mis vecinos que viven alrededor de mi casa, de esta casa de oración. Te pido por las personas que están en las redes sociales, Señor. Bendícelos, Señor. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén.